Buenos días, queridos hermanos. Tengan todos ustedes una cordial bienvenida a este tiempo especial de adoración. Un día en el cual se celebra el Día del Padre, pero nosotros queremos alzar nuestros ojos un poco más a nuestro Padre Celestial. Es a Él al quien hemos venido pues a adorar, a engrandecer su nombre, porque Él es absolutamente un Padre perfecto en todo, en todo. Espiritualmente Él nos guía, nos enseña. También Él cuida nuestros corazones, en situaciones difíciles provee para nuestras necesidades y siempre está pendiente de todos nuestros pasos. Así es que vamos a darle gracias a este Padre Celestial en este tiempo de adoración. Y bueno, vamos a comenzar leyendo el Salmo 23, y es el Salmo que nos toca para este domingo. Ya vamos varios domingos leyendo cada Salmo. Entonces hoy nos enfocamos en este Salmo y es un Salmo especial también para hoy. El Salmo 23. Jehová es mi pastor. Dice este Salmo: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Hay un privilegio especial de poder tener al Señor mismo como nuestro buen pastor. Ahora pues que que se celebra el Día del Padre, leyendo este Salmo, pues creo que ningún padre tiene comparación alguna a lo que Dios puede ofrecer a sus hijos, su cuidado, su protección. Un anhelo, por ejemplo, en los tiempos bíblicos, es que los hijos siempre habitaban junto a sus padres. No había tanto este hecho pues de la separación. Por ejemplo, la historia de ello tenemos en el hijo pródigo, como pues este hijo sabía que volvía a su casa y ahí estaba su padre, y seguro que habitó ahí con su padre. Luego el hijo mayor también decía, pues bueno, para mí no hacen nada. Y el padre le dijo, bueno, en realidad todo esto es tuyo, ya que tú habitas aquí junto a mí. Y este salmo al final decía, en la casa de Jehová moraré por largos días. Bueno, nosotros pues tenemos, o en este contexto se puede hablar del templo, pero más que un templo estamos hablando de estar junto al Señor, de habitar junto a Él. Y nosotros tenemos un Padre Celestial especial que le gusta que sus hijos estén ahí a su lado siempre, que nunca se vayan. Y a este Padre Celestial venimos a adorarle. Pero vamos a escuchar también este salmo cantado a través de la voz de nuestros hermanos. Cristo es mi pastor, nada me faltará. En delicados pastos me hará descansar y me pastoreará. Sendas de justicia, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temerá. Mi corazón
Amén. El Señor es nuestro pastor, nada nos va a faltar. Vamos a orar. Padre Celestial, una vez más, gracias te damos por el tiempo de poder estar con mis hermanos y ahora recordar, Señor, que el que venimos realmente es fiel, es amoroso, realmente nos das todos tus cuidados y es ante ti que venimos, Señor, para poder adorarte. Tal vez nosotros como padres en este mundo estamos caracterizados por muchas deficiencias humanas, pero queremos, Señor, específicamente mirarte, ver tu perfección, ver cómo cuidas de cada uno de tus hijos. Y es a ti, Señor, a quien venimos a adorar. Gracias, Señor, porque como un buen pastor estás cuidando de cada uno de tus hijos. Nos llevas por lugares, Señor, donde siempre vamos a tener tu cuidado, por más difícil que sea el camino. Y siempre también prometes proveer para cada uno de lo que nuestro corazón necesita. Y gracias, Padre. Llévate, por favor, toda la honra, la gloria en este tiempo. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues nosotros sigamos adorando a nuestro Padre Celestial. Este himno dice, Abba, Padre. Podemos acercarnos a Él con esa confianza. Decirle, Papito. Y luego de esto también escuchamos un himno preparado por el coro de nuestra iglesia que ahora compartimos con ustedes.
y reinará por siempre y por siempre. Aleluya, 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 Dios omnipotente reina. Amén. Solo el Señor se merece toda esta alabanza. Hablando del tema de hoy, pues hablando del Padre, recordaba la oración de nuestro Señor Jesucristo, cómo Él empezaba su oración. Él decía, por ejemplo, Padre nuestro que estás en los cielos. Él miraba a Dios como su Padre celestial. Tenía esa relación perfecta con Él. Y es que tal vez en esto nosotros podemos saber de que los padres podemos de alguna manera esforzarnos en dar algo a nuestros hijos, pero siempre va a tener alguna deficiencia humana. Pero nuestro Padre Celestial tiene absolutamente todo. Y es ante Él que venimos. Todo padre cristiano tiene que rendirse delante del Señor, delante de su Padre Celestial. A través de este tiempo, pues de la pandemia, muchos de nuestros hermanos que son padres de familia nos han ayudado en los tiempos de oración durante los cultos, y algo que muchos creyentes han aprendido, así como ellos, es que hay otro Padre, un Padre Celestial, a la cual todos absolutamente podemos venir para llevarle nuestras cargas. Así es que ahora escuchamos un resumen de muchos padres también orando al Señor. Y después de eso también nosotros pues vamos a seguir escuchando otra alabanza con una característica de nuestro Padre, es que Él no cambia. Dice el himno, Él es Padre fiel. Y luego el pastor Osvaldo también estará compartiendo con nosotros la palabra de nuestro buen Señor, un tema especial para este día. Amado Dios y Padre eterno, te queremos adorar, te queremos, Señor, rendir homenaje, te queremos servir, porque tú eres el único digno de toda honra y de toda gloria. Te damos las gracias, Señor, porque tú eres un Dios bueno, porque para siempre es tu misericordia, Señor. Tú eres un Dios guardador, que tú eres un Dios protector, Señor, y sobre todo, Señor, que tú estás en medio de la tempestad, Señor. Señor, te suplico que nos ayudes a entender lo que tú quieres, a hacernos saber, a entender. Sabemos que nuestra mente, nuestra inteligencia es limitada para entender todo lo que tú quieres, pero todo lo que haces, sabemos que lo haces para bien. Sabemos que todo lo que tú haces tiene un propósito en nuestra vida. En medio de esta situación complicada que vive el mundo, que vive nuestro país, tú nos has sostenido, Señor. Tú nos has dado fuerzas, nos has dado sabiduría, Señor, para poder tomar decisiones correctas hasta el día de hoy. Y también, Señor, nos has dado fuerzas, nos has dado el ánimo, el aliento para continuar adelante, Señor. De todos modos, tenemos la responsabilidad de anunciar lo que tú hiciste, de comentar a otros acerca de tu gran amor manifestado en tu muerte, Señor, en cómo diste tu cuerpo para ser molido por nuestros pecados. Señor, que eso no se detenga, que eso no permanezca oculto, que eso no permanezca encerrado, Señor, que siempre tengamos esa disposición de hablar a otros, Señor, de este sacrificio que nos ha dado la posibilidad de ser salvos. Bendito Dios, necesitamos de ti, porque ¿a dónde iríamos, Señor, si no es hacia ti? ¿A dónde correríamos, Señor, si no es hacia ti, Señor? Bendito Dios, te damos gracias por tu misericordia, porque nuevas son cada mañana, Señor. Y ayúdanos a entender tu santidad. Ayúdanos a vivir de manera perfecta, Señor, como tú lo demandas. Ayúdanos, Señor. Que nuestros vecinos, compañeros de trabajo y estudios, que nuestra familia vean en nuestras vidas a Jesucristo, que vean en nosotros y lean en nosotros mismos la Biblia.
Te rogamos, Padre Celestial, que nos ayudes a seguir confiando en ti y que confiemos, Señor, en la situación en la que estemos. Con gozo, Señor, con alegría, porque tenemos, Señor, esperanza y confianza de que tú estás con nosotros y tú estarás siempre con nosotros. Y por eso en esta mañana te agradecemos también por las cosas que nos permites pasar. Sabemos que es un tiempo de sombra, es un valle muchas veces de muerte, o muchas veces es un desierto, Señor amado, difícil de cruzar. Pero aunque estemos en esos lugares, lo primero que queremos es honrarte y alabarte, Señor, y agradecerte por las cosas que tú nos permites pasar a diario. Señor, estamos ante ti con un corazón agradecido por esa obra de amor que hiciste por nosotros. Al dar tu vida en esa cruz, Señor, entregando todo de ti en favor nuestro, que no lo merecíamos, Señor. Señor, gracias por ese amor que tú siempre has demostrado a través de la Biblia por nosotros, Señor. Y en este momento queremos, Padre, acercarnos con unos corazones sinceros. Examina nuestras vidas, examina nuestros corazones, y al estar, Señor, en tu presencia podemos, Señor, pedirte, Señor, que tú nos des la fuerza para seguir, Señor, adelante bendiciéndonos. Que tu palabra, Señor, sigue alimentando nuestros corazones, que esta palabra, Señor, sea como un reflejo, como un espejo para vernos ahí si estamos conforme a ella o si hay cosas por arreglar en nuestros corazones. Que esta palabra sea la sal que sazona nuestras vidas, que sea el bálsamo de Galaad que nos guarda, Señor. Soy
Amados hermanos, tengan ustedes muy buenos días. Realmente estamos muy emocionados, yo como padre y yo imagino que todos los varones, por este día, ¿no? Que yo suelo decir que es el mejor día del año, ¿no? Porque se está celebrando pues el Día del Papá, ¿no? ¿Con quién están ustedes? Con papá. Entonces es un tiempo muy especial. Obviamente a aquellos que tenemos a nuestros padres vivos, qué bueno, ¿no? Qué bueno, aprovechen esa situación. Y aquellos que ya no tienen a su papá, como el caso mío también, pues nosotros tenemos buenos y grandes recuerdos acerca de ellos. En esta mañana vamos a estudiar un tema que he titulado Deberes que los padres y los hijos no deben olvidar. Deberes que los padres y los hijos no deben olvidar. Pero antes de eso, vamos por favor a orar. Amado Dios, estamos muy agradecidos a ti por este tiempo tan especial, un tiempo en el cual muchas familias seguramente van a estar celebrando, no solamente por la vida de sus padres, sino también hay hogares donde la mamá es padre y madre para sus hijos. Señor, bendice este día, bendice a cada uno de los que fungen pues en su labor paternal y que de veras, Señor, tú te lleves la gloria aún en este día. Porque más que honrar a seres humanos, queremos darte la honra a ti, nuestro Dios, que eres nuestro Padre Celestial. Muchas gracias por este tiempo, gracias por la oportunidad que nosotros tenemos de rendirte pleitesía y Señor, bendice la exposición de tu palabra. Te suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Pues bien, hermanos, hoy estamos nosotros celebrando pues nuevamente el Día del Padre y esto puede ser motivo de mucha alegría familiar donde nos gocemos de estar juntos y bueno, qué tremendo es eso. Pero también puede ser un día triste y decepcionante para aquellos, para muchos hijos y padres también, porque las cosas no han encajado muy bien, porque hay algo que no está funcionando bien en ese hogar. Hermanos, el papel de padre ha sido dado por Dios. Cuando Él creó al ser humano, pues Él tenía en la mente crear una familia donde había papá, mamá y también los hijos, que serían los componentes básicos de la familia. Pero es tan básico y tan bendecido, ¿no?, ser papá, que Dios, entre todos los nombres que Él pudo optar, pues Él se hizo llamar Padre, ¿no? ¿Por qué? Por la manera en que un padre actúa, por la manera, ¿no?, en que Él hace las cosas para bendecir, para proteger y aún para criar a sus hijos. Entonces, de acuerdo a las funciones paternales que hace un ser humano, Dios tomó ese nombre para que nosotros podamos entender la manera como Él procede. Él actúa siempre como un padre para nosotros, un padre bueno. Pero hermanos, hay cosas que tanto padres como los hijos no debemos olvidar nunca. Pues si las olvidamos, nosotros podríamos ver con el correr del tiempo que ha sido un grave error y que ya es quizás demasiado tarde para solucionarlo. Es por eso que en esta oportunidad nosotros vamos a aprovechar para reflexionar acerca de 3 deberes básicos que son nuestra responsabilidad delante de Dios. Responsabilidad tanto de los hijos como de los padres. Y quisiera aprovecharme de este momento para poder hablar de este tema realmente. El primer deber básico que nosotros tenemos que tener presente es el respeto. El respeto en relación a los hijos es darle honor a nuestros padres. ¿De qué manera? Obedeciéndoles. El respeto se manifiesta a través de la obediencia y Dios manda a los hijos ser obedientes. Y por eso, si usted es hijo y tiene a sus padres, usted les debe obediencia, debe valorizar a sus padres y la manera de valorizarles es respetándoles, o sea, obedeciéndoles.
podemos poner algunos ejemplos. Dios mandó, por ejemplo, a los hijos de Israel que ellos tuvieran temor sano, un temor sano hacia la función y posición de sus propios padres. Entonces, cada hijo estaba llamado a respetar a sus padres, y eso significa que ellos tenían que obedecer la voz de sus padres. En Levítico capítulo 19, versículo 3, Levítico 19:3 nos dice: cada uno temerá a su madre y a su padre, y mis días de reposo guardaréis, yo Jehová vuestro Dios. Recuerden que Dios está hablando a Israel, que ellos sí estaban obligados a guardar el sábado, pero les dice: cada uno temerá a su madre y a su padre. Ese temor, no, ese respeto, esa reverencia es algo que ellos tenían que manifestar, que tener. Cada hijo era responsable de esta acción. Pero en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo amplía un poco más esto y nos habla de que el respeto a los padres es la acción correcta ante los demás, ante los seres humanos. Que los seres humanos ven bien cuando un hijo respeta, obedece a su padre. Es la acción correcta. En el libro de Efesios capítulo 6, versículo 1, Efesios 6:1 nos dice la palabra de Dios: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. ¿Por qué? Porque esto es justo. Esto es lo correcto. Esto es lo que se tiene que hacer. Entonces aquí manda una orden. Deben obedecer los hijos a sus padres porque es lo justo, es lo correcto. Pero también el apóstol Pablo nos enseña de que es la acción correcta, el respetar, el obedecer a los padres es la acción correcta no solo ante los hombres, sino también ante Dios. Y lo encontramos en el libro de Colosenses, capítulo 3, versículo 20. Colosenses 3:20, por favor, en sus Biblias. Y nos dice: hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Esto agrada al Señor. No solamente es justo ante los demás, sino que esto agrada al Señor. Así que el obedecer es mostrar el respeto necesario a nuestros padres. Entonces dejamos bien claro esto. Los hijos deben respetar a sus padres, y la manera como muestran ese respeto es a través de su obediencia. Sin embargo, ya los padres, o lo que los padres no debemos olvidar, es que para ganarnos el respeto de nuestros hijos hay algunas acciones que también nosotros tenemos que realizar. Y he tratado de alistar algunas de ellas. En primer lugar, nuestro ejemplo de vida va a influir en la vida de ellos. Nuestro ejemplo de vida va a influir en la vida de ellos. Lo que tú hagas, la conducta que lleves, las acciones que realices van a influenciar en la vida de tu hijo. Por lo tanto, tienes que llevar una vida ejemplar, una conducta correcta delante de ellos y delante sobre todo de Dios. Vamos a ver un pasaje que nos ilustra algo de esto. Vamos a Segunda de Reyes 15, 32 al 34. Segunda de Reyes 15, 32 al 34. Y aquí en Segunda de Reyes 15, 32 al 34 nos dice: en el segundo año de Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, comenzó a reinar Jotam, hijo de Uzías, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 25 años y reinó 16 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jerusa, hija de Sadoc, y él hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Y aquí está: hizo conforme a todas las cosas que había hecho su padre Uzías. ¿Qué tenemos? Bueno, estamos aquí hablando del rey Jotam. Un rey joven de 25 años empezó a reinar, pero él había tenido la tutela de su padre, y su padre pues había sido un rey ejemplar. Debemos recordar
que en el tiempo del rey Usías comenzó a tener su ministerio profético el profeta Isaías. Y no solamente lo hizo durante el tiempo de Usías, sino durante el tiempo de Jotam y también durante 2 reyes más. O sea, en el periodo de 4 reyes, Isaías tuvo su ministerio, desarrolló su ministerio para el Señor, advirtiendo juicio y bendición también a la casa de Israel. Entonces, Jotam aquí, él vio el ejemplo de su padre, la devoción de su padre. ¿Y qué pasó? Hizo conforme a todas las cosas que había hecho su padre Usías. Eso es tremendo. El ejemplo es vital, el ejemplo es importante. Lamentablemente, hermanos, en nuestro país existen padres que solamente tienen ese título porque un día se portaron como machos y engendraron hijos, ¿no? Y entonces, sin embargo, ellos luego, pues, que engendraron a esos hijos, no cumplieron con su función paternal, no cumplieron con su función de padres. Es algo que nosotros hemos visto vez tras vez. Personas que hacen hijos, pero después no se hacen responsables del cuidado de ellos. Y ese mal ejemplo es algo que afecta la vida de sus hijos. Si nosotros queremos tener buenos hijos, si nosotros queremos ganar el respeto de ellos, todo lo que nosotros hagamos debemos entender que les va a afectar y seguramente que ellos lo pueden reflejar hasta en su adultez. Así que imagínate la trascendencia de lo que nosotros hacemos. Hermano, póngase a pensar, ¿realmente usted está guardando un buen ejemplo ante sus hijos? ¿Sus hijos le ven leyendo asiduamente la palabra de Dios? ¿Sus hijos le ven orando realmente fervorosamente? ¿Sus hijos le ven dando honor a su esposa, a la madre de ellos? ¿Ven que usted la considera, la valoriza? ¿Sus hijos realmente ven que usted sirve lealmente al Señor? Póngase a pensar. Sus hijos, si usted quiere buenos hijos, deben verlo en usted. Usted tiene que ser un buen padre. Y la primera cosa que nosotros tenemos que hacer para ganar el respeto, para ganar realmente la obediencia de ellos, pues nosotros tenemos que darle un ejemplo de vida, porque nuestro ejemplo va a influenciar en la vida de ellos. Entonces, la primera cosa es eso, ser ejemplo. Debemos cuidar nuestro ejemplo. La segunda cosa es que nuestros hijos necesitan más que un apellido. Nuestros hijos necesitan más que un apellido. ¿Qué quiero decir con esto? Vamos por favor a Efesios 5:29. Efesios 5:29. Y en Efesios 5:29 dice, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Aquí no solamente se pudiera aplicar a las hermanas, o sea, a las esposas, ¿no? Que es una sola carne con el esposo, sino también que de esa misma carne salen los hijos. Y el deber aquí es justamente pues el hecho de que no solamente ellos necesitan nuestro apellido, necesitan también cosas materiales, necesitan que ellos puedan ser sustentados. Y aquí se nos dice tajantemente, nadie aborreció jamás su propia carne. Nadie detesta, nadie odia su propia carne, ¿no? Aquellos que son suyos, su esposa, sus hijos, nadie detesta eso, sino dice que la sustenta. La palabra sustentar nos da la idea de alimentar, nos da la idea de nutrir, ¿no? De proveer el alimento. Entonces, eso es sustentar. Y la cuida también dice. La palabra cuidar aquí nos da la idea de dar calor. O sea, está hablando acá de proveer de cariño, de afecto en nuestro hogar. Nuestra responsabilidad no solamente es dar alimento, sino afecto, cariño, amor, como también Cristo a la iglesia. Entonces tenemos aquí una responsabilidad. Como les dije antes, ser padre es más que dar pues un apellido. Es proveer lo necesario para nuestros hijos. Yo no estoy hablando de darles pues lujos, cosas pues
de veras pues estrambóticas, poder proveerles caprichos o cosas. No, yo no estoy hablando de eso, pero dentro de nuestras posibilidades nosotros tenemos la responsabilidad de proveer lo que nuestros hijos necesiten, lo prioritario por lo menos. Necesitamos nosotros ser proveedores de nuestros hijos. Nosotros no podríamos jactarnos de ser buenos cristianos. Oh, qué gran creyente soy yo. No podríamos nosotros jactarnos si no cumplo con suplir las necesidades vitales de nuestros hijos. Hermanos, esto es un compromiso de amor que tenemos que cumplir. Si yo espero que mis hijos me respeten realmente, ellos tienen que ver nuestro ejemplo de vida, la buena conducta, las buenas acciones que desarrollamos dentro y fuera del hogar. Ellos tienen que ver que nosotros nos preocupamos por suplir para sus necesidades. Ellos tienen que ver eso. Pero también otra cosa más, y es que ellos no tienen por qué sufrir lo que nosotros hemos sufrido. Ya, esta es otra cosa. Nosotros no podemos hacer culpables a nuestros hijos o tratar de reaccionar contra ellos como si ellos fueran culpables de nuestra pobre crianza, de nuestra lamentable crianza que tuvimos, de la triste infancia que tuvimos. No podemos nosotros descargar nuestra cólera contra ellos. Eso es lo que yo trato de decir aquí. En Colosenses 3:21 nos dice el apóstol Pablo: padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. No exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. La palabra exasperar aquí significa pues el hecho de provocarles a ellos. Provocarles aquí, ¿a qué? A pelear, a contender, provocarles a que se resientan ellos, ¿no? Exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten, o sea, para que no llegue un punto en que ellos digan: mi padre no me quiere. Para que ellos se desanimen, para que nosotros lleguemos a romper el corazón de nuestros hijos. Hermanos, nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Yo entiendo que si nosotros hemos tenido una infancia muy sufrida, nosotros pues es lamentable, es la parte que nos tocó llevar, pero nunca debemos desquitar nuestros resentimientos y nuestras frustraciones pues con nuestros hijos. Ellos no son culpables de que nosotros hayamos tenido una infancia triste. Si sufrimos por haber tenido padres difíciles que nos abandonaron de repente nos humillaron, de repente se burlaron de nosotros, de repente nos golpearon injustamente, nosotros tenemos la oportunidad de dar algo diferente a nuestros hijos. ¿Qué podemos darle? Podemos darle amor, podemos darle apoyo, podemos darle comprensión. Lo que yo no tuve con mis padres, yo puedo ahora darles a mis hijos, porque ahora Cristo ha sanado mi corazón. Y en mi corazón yo he tenido que perdonar a mis padres por su comportamiento. Hermanos, yo necesito ganar el respeto de mis hijos, y eso se consigue siendo ejemplo, y eso se consigue proveyendo para las necesidades vitales de nuestros hijos, y eso se consigue dándoles a ellos lo que yo no recibí inclusive de mis propios padres: amor, apoyo, comprensión. Ese es algo que tenemos que hacer. Si hacemos esto, ganaremos el respeto, o sea, nos honrarán con su obediencia. Pero hay algo que va más allá de la obediencia. Los hijos pueden obedecer por miedo, pueden obedecer porque les conviene, pueden obedecer por cualquier motivo, pero puede ser que en su corazón ellos están resentidos. Puede ser que en su corazón ellos no tienen amor para nosotros. Puede ser que ellos en su interior ellos sufren también y realmente pues no tienen una actitud adecuada, y sus motivos por estar en casa son solamente bueno porque ahorita no puedo salirme, ahorita no me conviene, pero en realidad yo quisiera irme de esta casa. Eso es algo muy penoso. La segunda cosa básica, el segundo deber básico que tanto hijos como padres debemos cumplir es el reconocimiento.
El primero era el respeto, pero el segundo es el reconocimiento. Y los hijos puedan reconocer a sus padres honrándolos con una actitud correcta, con una actitud sincera hacia sus propios padres. Dios, por ejemplo, Él mandó a los hijos de Israel que valoraran la vida de sus padres. El no valorar a sus padres, el no apreciar, el no estimar a sus padres, engendraría desgracia para sus vidas. Miremos un versículo muy terrible, muy tremendo en cuanto a esto. En Mateo 15:4. Mateo 15:4, por favor. En Mateo 15:4 nos dice, porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre, muera irremisiblemente. ¿No? El que maldiga al padre o a la madre, muera irremisiblemente. El que hable mal, el que de veras calumnia a sus padres, el que hable cosas horribles de sus padres, ese tiene que morir. Los hijos que maldecían, los hijos que eran rebeldes, ociosos, los hijos que eran desobedientes, todos ellos eran dignos de ser lapidados. Los hijos en Israel tenían que no solamente obedecer a los padres, sino que tenían que tener una actitud correcta hacia ellos, valorar a sus padres. Si ellos sabían apreciar la paternidad de sus padres, ellos serían prosperados, ¿no? O sea, Dios les daría calidad de vida, les proveería todo lo que ellos necesitaran y también se establecerían permanentemente en la tierra prometida, en la tierra que Dios les había dado a ellos. Entonces ellos tendrían una permanencia continua. ¿Por qué? Nadie les sacaría de Canaán, nadie les sacaría de ahí de la tierra prometida. ¿Por qué? Porque ellos valoraban a sus padres. Ese era el secreto. Bueno, en Efesios 6, 2 y 3, nosotros encontramos repetido esta promesa que Dios hace a la casa de Israel, la encontramos repetido para la iglesia del Señor Jesucristo. Y encontramos en Efesios 6, 2 y 3 que nos dice, honra a tu padre y a tu madre. Hay que valorar al padre, hay que estimar y apreciar a los padres, que es el primer mandamiento con promesa. Entre todos los mandamientos del Decálogo, pues Dios solamente amplió este mandamiento y prometió cosas tremendas. En primer lugar, para que te vaya bien, o sea, seas prosperado. Si quieres ser próspero, pues bendice a tu padre, bendice a tu madre. Eso es lo que Dios está pidiendo. Dios quiere que tengas una actitud correcta. Y también dice, y seas de larga vida sobre la tierra. Lo que Dios había prometido a Israel es que ellos perdurarían en su tierra. Nadie les sacaría de su tierra. Y lo mismo también, ¿no? Dios promete, no que nosotros vamos a vivir 200, 300 años, no, sino que nuestra familia las va a seguir por generaciones y nuestras generaciones no van a morir sencillamente. Nuestro apellido va a permanecer porque Dios va a bendecir a aquellos que bendicen a sus padres. Entonces aquí tenemos un deber que los judíos tenían que guardar celosamente para ser prosperados y permanecer continuamente en su tierra. Sin embargo, lo que los padres no debemos olvidar también es que para obtener el reconocimiento de nuestros hijos tenemos también que seguir ciertas acciones, y es algo que usted y yo tenemos que practicar aquellos que tenemos hijos. En primer lugar, para que yo pueda recibir el reconocimiento, para que ellos tengan una actitud correcta hacia nosotros, pues el padre en primer lugar debe ser el pastor de sus hijos, debe ser el pastor de sus hijos. En Proverbios 27:23, Proverbios 27:23, mire lo que dice la palabra de Dios. Dice, sé diligente en conocer el estado de tus ovejas y mira con cuidado por tus rebaños. Sé diligente, no ser presto, rápido. ¿En qué? Ya, no hay que esforzarse. ¿En qué? En conocer el estado de tus ovejas.
Aquí esa palabra, ¿no? Ese sustantivo estado nos habla del ánimo, de la actitud que tenían las ovejas. Un pastor de ovejas conocía cuál era la oveja más floja. Un pastor de ovejas conocía cuál era la oveja más revoltosa. Un pastor de ovejas conocía quizás a la oveja que era más rebelde entre el rebaño. El pastor conocía las cualidades, ¿no? Las actitudes de sus ovejas. Él conocía a su rebaño, a su grey. Él conocía. Y así también nos manda a conocer el estado de las ovejas. ¿Qué está pasando con las ovejas? Y mira con cuidado por sus rebaños. O sea, considera con atención al rebaño, ¿no? Al rebaño. Ahora, déjeme decirle que un padre es el pastor de su hogar. Es el pastor de su hogar. Y las ovejas, obviamente las ovejitas son sus hijos. Así que él tiene la responsabilidad. Como padres nosotros tenemos, ¿sabe qué? La responsabilidad de conocer el corazón de nuestros hijos. Y para eso yo tengo que, obviamente, acercarme a mi hijo. Yo tengo que saber sus reacciones. Yo tengo que ver si él de veras está resentido. Tengo que ver realmente si él tiene una correcta actitud. Yo tengo que fijarme con cuidado y ver cómo puedo solucionar esa situación en su vida, porque yo soy el pastor de él. Un pastor de ovejas que se mantiene pues dentro del rebaño, se mantiene entre las ovejas, trabaja, está atento a las necesidades de las ovejas, pues, ¿sabe una cosa? Huele a oveja, ¿no? Huele a oveja. Un pastor que está en medio del rebaño permanentemente va a oler a oveja. Mi pregunta es, hermano, ¿a qué huele usted? ¿No? ¿A qué huele? Yo no voy a preguntar si usted se ha bañado o no, no estoy hablando de eso. Usted huele realmente de repente a deporte, ¿no? Porque su vida es solamente divertirse y jugar y pasarla bien. De repente su vida huele a amigos, porque más le gusta estar con sus amigos que con su familia. De repente su vida huele a trabajo, porque su trabajo es más importante que invertir su tiempo y conocer el estado de su rebaño. De repente usted huele a egoísmo, porque usted solo piensa en usted y no en la vida de sus hijos. Cuando usted está llamado a ser el pastor de sus hijos, usted tiene que saber cómo está su corazón y saber cómo poder sosegar su corazón, poder calmar ese corazón, poder curar ese corazón. Eso depende de usted como padre. Si usted quiere que su hijo le reconozca y esté viva agradecido por su paternidad, pues usted tiene que conocer lo que él necesita. Yo no estoy hablando de necesidades ahora físicas, estoy hablando de necesidades, ¿no? De repente necesidades emocionales, necesidades morales, necesidades espirituales que pueda tener su hijo. Eso usted y yo somos responsables de nuestro hogar, hermano. Somos responsables y no podemos eludir eso. Por otro lado, si yo espero reconocimiento, un padre debe ser amigo de sus hijos. Amigo de sus hijos. Y permítame usted que yo le saque un ejemplo que antes yo no me había percatado, pero que es muy interesante. Y vamos a 2 de Samuel 1:23. 2 de Samuel 1:23. Y aquí encontramos el ejemplo de Saúl y Jonatán. Y nos dice aquí en 2 de Samuel 1:23, Saúl y Jonatán, amados y queridos, inseparables en su vida. Tampoco en su muerte fueron separados. Más ligeros eran que águilas, más fuertes que leones. Ahora, ¿quién está hablando acá? Está hablando David. Resultaba que Saúl y Jonatán habían sido muertos en la guerra. Y entonces ellos pues, o aquí David estaba muy triste y él levanta una endecha. ¿Qué cosa es una endecha? Es un lamento. Él hace un cántico triste de duelo y recordando la muerte de aquellas personas que él había amado. Y entre las cosas que encontramos aquí hay cosas interesantes. Porque hermanos, el rey Saúl
fue deficiente en muchas cosas. Él, por ejemplo, fue un mal líder, ¿no? Un mal rey sinceramente, fue un mal rey. Él fue un mal suegro inclusive. Él fue un mal servidor de Dios también. Pero aquí encontramos algo bueno, ¿no? Algo bueno. Según esta confesión de David, él tuvo una buena y excelente relación con su hijo. Nos dice acá, ¿no? Nos dice acá, claramente dice, ellos fueron inseparables en su vida. Inseparables. En todo momento veíamos a Saúl y Jonatán juntos, ¿no? Y nos dice todavía más, tampoco en su muerte fueron separados. ¿Y cómo murieron? Juntos también. ¡Qué tremendo! Saúl puede haber sido todo lo que usted quiera, lo peor de lo peor, pero él siempre estuvo al lado de su hijo, porque él fue amigo de su hijo. Un amigo es un compañero, y compañero viene de la palabra compañía, que significa estar al lado, ¿no?, de otro. Y en este caso, ¿cuánto tiempo nosotros pasamos al lado de nuestros hijos? ¿De veras somos amigos? ¿Nuestro hijo nos considera su amigo a nosotros? Nosotros tenemos que procurar, hermanos, de derribar las barreras que nos alejan de nuestros hijos. Tenemos que dedicarle tiempo a nuestros hijos para escucharles y para valorar lo que ellos hacen, hermanos. Hermano, tú estás perdiendo mucho por el hecho de no pasar tiempo con tu hijo. Tú necesitas conocer el corazón de tu hijo porque tú eres el pastor de tu hijo. Tú necesitas estar al lado de tu hijo e invertir tiempo con él porque tú necesitas ser amigo de tu hijo para que él te reconozca, para que él de veras dé gracias a Dios por el padre que tuvo. Necesitamos hacer esto. Pero también el padre tiene que ser un consejero para sus hijos. Ya, un consejero para sus hijos. En Proverbios 11:14 dice, donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo. Mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Hay seguridad, ¿no? Nosotros queremos que nuestros hijos se conduzcan bien. Queremos que nuestros hijos sean sabios en su manera como ellos llevan su vida. Pero ¿sabe? Ellos necesitan de nuestros consejos. Pensemos ahora que está la Copa América. Pensemos deportivamente, ¿no? Un director técnico deportivo, él no juega ningún partido, ¿no? Ningún partido. Sin embargo, ¿no? Él tiene que diseñar la estrategia a seguir por el equipo. Cómo va a desarrollarse dentro de la cancha cuando ya está enfrentándose ante el equipo rival. Él tiene la responsabilidad de colocar a los mejores jugadores que pueden cumplir con la estrategia que él ha diseñado. Y también él va a tener que hacer los cambios necesarios si ve que la estrategia no está dando los resultados que él quisiera. Entonces, todo hace él busca todas las formas posibles porque el plan de él, el propósito del director técnico deportivo es que su equipo gane, que derrote a su rival. Entonces, es más o menos lo que nosotros tenemos que hacer, porque nuestros hijos necesitan de nuestra experiencia de vida, para que ellos sepan cómo pueden desempeñarse en la vida. No siempre van a aceptar de repente el consejo que le damos, pero es una oportunidad para llegar a la mente y al corazón de nuestros hijos, para que ellos sepan que nosotros queremos lo mejor para ellos, que queremos que ellos tengan éxito en la vida y por eso le damos los mejores consejos que creemos conveniente y ellos tomen las decisiones. Ellos necesitan un poco de esos consejos prácticos que le darán sabiduría para poder salir adelante. ¿Tienes esa familiaridad con tus hijos de tal manera que les puedes dar consejos y ellos valoran tus consejos? ¿O de repente les dices algo y ni te hacen caso? Entonces tú tienes que considerar realmente si estás teniendo una paternidad exitosa o no. Nosotros necesitamos del reconocimiento de nuestros hijos.
Pero para eso un padre tiene que ser el pastor de sus hijos. Para eso un padre tiene que ser amigo de sus hijos. Para eso un padre tiene que ser consejero de sus hijos. Pero la última cosa es que un padre también tiene que ser un instructor de sus hijos. Un instructor de sus hijos. Y recuerden que la palabra instrucción es una palabra castrense, es una palabra militar, es una palabra dura que implica muchas veces castigo también. Entonces, un padre debe ser un instructor de sus hijos. En Efesios 6:4. En Efesios 6:4, mire lo que dice la palabra de Dios aquí. En Efesios 6:4 dice, y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Aquí tenemos algo muy interesante, porque dice que los padres no deben provocar. O sea, no deben dar ocasión a la ira. O sea, a que los hijos se resientan contra nosotros, se enojen contra nosotros. Si no dice, ¿por qué? ¿Por qué se llegarían ellos a enojar con nosotros? Por ser injustos con ellos. Lo que más marca a un hijo es la injusticia. ¿Cómo puedo corregir yo la injusticia? Porque yo como ser humano fallo, de repente tomo decisiones equivocadas, de repente mis acciones para impartir justicia son equivocadas, ¿no? Yo hago justicia, bueno, como mis padres hicieron conmigo, pero eso no es la regla. La regla es que si nosotros consideramos a Dios un Dios justo, entonces tenemos que seguir la justicia de Dios para poder aplicarla en nuestro hogar, en nuestra casa, en la crianza hacia ellos. Y por eso dice, sino criadlos en disciplina y amonestación, ¿de quién? Del Señor, del Señor. Criadlos. Aquí el apóstol Pablo dice que tenemos que formarlos, prepararlos a ellos. ¿Con qué métodos? Primeramente con disciplina. Y eso significa que tenemos que corregirlos físicamente cuando sea necesario. Que cuando les hemos advertido y les hemos dicho que le vamos a tener que dar una disciplina, si es que ellos desobedecen, ellos cometen transgresión a las normas que les hemos dado, entonces tenemos que hacerlo. Si ellos lo hacen deliberadamente, vamos a tener que hacerlo aunque nuestro corazón nos duela, pero vamos a tener que darles una disciplina consistente. Y en segundo lugar nos dice, y amonestación del Señor. Amonestación nos da la idea de confrontación. ¿Qué cosa? Confrontar su conducta con lo que dice la palabra de Dios. Ellos se han portado así, pero la Biblia dice que debemos conducirlos asá. Entonces hay que confrontar esto. En otras palabras, hay que comprobar si ellos están haciendo bien. Papá, no, yo he hecho así porque yo pensé que esto yo he hecho así correcta. Mire, hijo, tú te portas así, tú dices que está así. Mira lo que dice la Biblia. Tú debes hacer así. Yo te mandé a hacer de esta manera y tú has hecho como te has querido. ¿Y qué dice la Biblia? Obedeced a vuestra. Entonces, ¿qué debo hacer contigo? ¿Estás realmente haciendo bien? Entonces hay que verificar. Porque cuando tú comienzas a impartir justicia, ¿sabes una cosa? A mí no me gusta así. Entonces es tu gusto, es tu manera de pensar. Y dicen, mi padre piensa así, mi padre ya está viejo, mi padre... Entonces realmente eso no es correcto. Lo mejor es confrontarlo con la justicia que Dios demanda y corregirlo en la forma como Dios nos corrige, ¿ya? Nos corrige. Nunca hay que corregir con ira. Siempre uno tiene que estar ecuánime y cuando ha fallado, llevarlo al cuarto secreto. Aparte, nunca hay que corregir en público. Explicar a nuestro hijo, a nuestra hija, por qué es que le tenemos que disciplinar, ¿no? Y aunque diga papá, ya no, ahora sí que esto, pues hay una parte más acolchada en el cuerpo donde nosotros podemos, ¿no? Que Dios ha creado esa parte acolchada para que podamos nosotros ahí aplicar. Y tenemos que castigarle consistentemente. No es el hecho de que el hijo se tira, se revuelca,
que parece que lo estuvieran desollando vivo, no, sino que tiene que disciplinar consistentemente porque merece un castigo. Su hijo, su hija tiene que temer, tiene que quebrantar ese orgullo, tiene que quebrantar esa rebeldía, y por eso, la vara de la corrección le va a dar sabiduría. Entonces, tiene que ser consistente. Obviamente, su hijo, su hija, tiene que llorar, le ha dolido, obviamente, es un ser humano, pero no tiene que gritar, no tiene que hacer un escándalo, no tiene que enterarse toda toda la cuadra, no enterarse de que usted ha castigado a su hijo. No, sin embargo, puede llorar. Una vez que se calme un poco, usted doble sus rodillas con él. Y entonces oren. Él tiene que orar, porque contra quien ha pecado es contra Dios. Porque Dios dice: hijos, obedeced a vuestros padres. Y él ha desobedecido. Entonces él tiene que pedir perdón a Dios confesando lo que ha hecho. Él debe entender que tiene que ser confrontado ante Dios. Y una vez que él termine, ore usted y pida por su hijo. Y en su oración hable cuánto ama a su hijo. Él debe sentir que usted realmente lo valoriza, lo aprecia, que usted está dolido por lo que ha tenido que hacer. Pero es culpa de él. Una vez que termine, lo que yo acostumbraba era medir su orgullo. Y yo me iba a un costado del cuarto y yo lo llamaba: hijo, hija, ven acá. Si él se resistía, si él reaccionaba, no, o sea, que él estaba molesto porque lo que yo había hecho, no había entendido realmente. Entonces yo agarraba y le daba otra tanda, ¿no? Pero gracias a Dios nunca tuve que hacer eso. Y ellos venían y yo lo abrazaba porque él venía humillado. Y muchas veces mis hijos: papá, perdóname por lo que he hecho. Me pedían perdón. Yo lo abrazaba, lo besaba: hijo, estás perdonado, hija, ya pasó, no te preocupes, todo ha terminado. Y salíamos del cuarto: aquí no pasó nada. Ellos sabían que Dios les había perdonado. Ellos sabían que yo le había perdonado. Y que no había más. Nos olvidábamos del asunto. ¿No? Nos olvidábamos del asunto. Qué bendición fue ser instructor de mis hijos. Hermanos, la Biblia nos pide esto. Como padres, debemos evitar que nuestros hijos se resientan. Evitar que se resientan por ser nosotros injustos en la forma en que los tratamos. No debemos nunca, hermanos, hacer acepción de personas con nuestros hijos. Preferir a uno más que al otro. Nunca. Las normas que se imponen en la casa son igual para todos. Caiga quien caiga y pese a quien le pese. Tiene que ser igual para todos. Más bien nosotros tenemos que instruirles para que ellos puedan ser formados y preparados para obedecer al Señor. No tanto a nosotros, sino al Señor, hermanos, mediante una forma correcta de corrección y confrontando su mala conducta con la palabra de Dios. Lo que queremos es que ellos aprendan a someterse a Dios. Eso es lo que se está buscando. Hermanos, de veras. Por último, nosotros tenemos, no hay mucho que decir, pero no podemos extendernos más. Por último, el tercer deber básico no es solamente que ellos tienen pues aquí que respetarnos. No solamente que nuestros hijos tienen que reconocernos, sino que nuestros hijos tienen que recompensar también. Saber recompensar. Y eso quiere decir que nuestros hijos también, si es necesario, deben honrar a sus padres con sus bienes. Deben honrar a sus padres con sus bienes. A pesar de cualquier error que un padre pueda haber cometido con su hijo, sin embargo, los hijos deben ser agradecidos. Y sobre todo, cuando sus padres lleguen a una vejez en que ya no puedan trabajar, que ya no puedan sostenerse, sus hijos son los llamados a respaldar
a sus padres en su vejez. ¿Por qué? Porque esto es bueno y agradable delante de Dios. En 1 Timoteo, capítulo 5, versículo 4. 1 Timoteo 5, 4, por favor, nos dice: pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primeros a ser piadosos para con su familia, su propia familia, y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Qué interesante. No solamente los hijos, sino aún los nietos, dice acá, ¿no? Aprendan a ser piadosos. Esa palabra piadoso significa aquí en este contexto tener la actitud adecuada, tener el servicio adecuado, ¿no? En ese sentido. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer en este momento cuando me necesitan mi padre, mi madre que están ancianos? ¿Qué debo hacer en este momento? Muy bien, recompensar, o sea, retribuir a sus padres. Ellos me criaron, me ayudaron, me apoyaron, ahora me toca a mí. Y el que no provee para sus padres, la Biblia nos dice que es un pecado que no se ve inclusive en los incrédulos, ¿no? En el trato que los incrédulos dan a sus propios padres. Hermano, yo conozco a gente incrédula que no quiere convertirse al Señor, pero ¿cómo adoran a sus padres? ¿Cómo les cuidan? ¿Cómo se preocupan? ¿Cómo les llaman? ¿Cómo les visitan? Si un incrédulo puede hacer eso, ¿un creyente no lo puede hacer? No, hermano. No, yo no puedo creer que un creyente se porte de otra manera. En 1 Timoteo 5:8 dice: porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Si alguno no provee para los suyos. La palabra proveer acá nos da la idea de ver de antemano. O sea, un hijo ya grande que trabaja, que tiene de repente su familia, todo, está anticipándose. ¿Qué va a suceder cuando mi padre envejezca? ¿Qué va a suceder cuando mi madre ya sea vieja y no pueda sostenerse? ¿Cómo voy a hacer yo para ayudarle? Ya está proveyendo, ya está preveyendo esa situación, ¿no? En ese sentido de antemano. Y si no lo hace, entonces ha negado la fe. Y es peor todavía que un incrédulo. Los padres aquí, nos dice aquí, los padres deben ser recompensados por sus hijos. Ese es un deber. Los hijos deben recompensar a sus padres. Pero lo que los padres no debemos olvidar también, por otro lado, ¿no? El otro lado de la moneda es que para obtener esa recompensa de amor de parte de nuestros hijos, nosotros tenemos que pensar en dos cosas, en dos acciones. Una, no siempre nosotros debemos vivir como jóvenes. No siempre nosotros debemos vivir como jóvenes. Aquí en Eclesiastés 12:1 nos dice así, Eclesiastés 12:1: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años en los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. ¿No? ¿A qué me refiero en que no siempre debemos vivir como jóvenes? Hermanos, cuando nosotros somos jóvenes, y quiero recordar que en nuestra iglesia hay muchos matrimonios jóvenes. Hay muchos matrimonios jóvenes que tienen bebés, ¿no? Que tienen niñitos, que tienen de repente 2, 3, 10 años de casados. Son matrimonios jóvenes, ¿no? Y hermanos, cuando somos jóvenes y fuertes, nosotros pensamos que nunca llegaremos pues a ser viejos. No se piensen que uno va a llegar a envejecer. Creemos de que nosotros podemos humillar, podemos golpear, podemos menospreciar a los que amamos y que nunca nosotros vamos a necesitar de ellos. Nunca vamos a depender de ellos hasta que llegue el día en que ya no podemos valernos por nosotros mismos, y ahí es cuando cosechamos lo que hemos sembrado. Si yo me dedico a vivir mi juventud, no, soy joven, quiero salir, quiero estar con mis amigos, quiero hacer aquí, y no dedico tiempo, ni interés, ni prioridad a mis hijos, entonces, ¿de qué recompensa reclamamos? ¿Por qué quiero que mis hijos se preocupen por mí cuando yo no me preocupé? A él ahora es joven, entonces que él también viva su vida, no aproveche su juventud, porque yo no la aproveché para él. Debemos tener mucho cuidado. Invirtamos en ellos, hermanos.
nuestros mejores años, para que cuando vengan los días malos, cosechemos el amor que sembramos. Cosechemos el amor que hemos sembrado en ellos. Que nos demos cuenta qué tan importante, ¿no?, fue dedicar nuestra juventud para el bienestar de nuestros hijos. Ojalá que tú, que eres joven, y que quizás de repente quisieras todavía disfrutar de tu juventud, pienses, pero ahora tengo hijos y mi responsabilidad es dedicar los mejores años de mi vida a mis hijos, para que cuando crezcan, ellos también se acuerden de mí, como yo me acordé de ellos. Eso es en primer lugar. Y en último lugar, nunca deberá ser tarde, hermanos, nunca deberá ser tarde para pedir perdón. Para pedir perdón. Si yo espero ser recompensado un día, pues hermano, todo tiene que estar a cuentas. Y yo debo entender que si hice algo malo, si fallé en alguna forma, yo debo también saber pedir perdón. Eso es importante. En Malaquías 4:6, el último versículo que vamos a ver, Malaquías 4:6, nos dice así: Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Malaquías es un libro interesante porque nos habla de la nación de Israel que vivía un estado de injusticia. Todo lo que hacían era injusto, desde las acciones legales, desde la manera como el pueblo se acercaba a Dios. También era injusto porque traían el sacrificio, el animal que iban a sacrificar, pero el enfermo, el que estaba defectuoso, ellos no consideraban a Dios. Sus ofrendas que tenían que traer, su diezmo, robaban a Dios porque no lo traían o traían menos, y realmente era una situación, y lo peor es que ellos pensaban que no estaban mal. No, cuando Dios le dice, vosotros me habéis robado, y dice, ¿en qué te hemos robado? ¿De qué estás hablando, Dios? Imagínense, ellos ni siquiera querían reconocer. Pero uno de los más grandes defectos que había era la división que existía en las familias. Padres e hijos resentidos, peleados, no se hablaban, que el orgullo preponderaba, no, era una cosa pues terrible. Los hogares estaban divididos. Y nosotros sabemos que una sociedad y el país está compuesto de familias, y cuando las familias están resquebrajadas, ese país no va a poder prevalecer. Entonces Dios promete a Israel enviar al Elías, otra vez a Elías. No que iba a venir del cielo ya que él se fue en un carro de fuego, no es Elías. El Elías que él estaba prometiendo iba a ser personificado en Juan el Bautista. Juan el Bautista fue el Elías que Dios había profetizado que iba a venir. Y cuando él llegó a Israel y tuvo su ministerio, qué dura era la palabra de Juan el Bautista. Él les llamó la atención, él hizo que ellos realmente se arrepintieran de sus pecados, les llamó generación de víboras y tanto, les habló duramente, no tenía pelos en la lengua Juan el Bautista. Muy duro era su manera de predicar y hablar. Pero ¿qué consiguió? Que Israel se doblegara. Y nos dice aquí, Él hará, por Juan, Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos. O sea, la actitud, ese orgullo que tienen, esa mala actitud, hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga, está hablando aquí Dios, y hiera la tierra con maldición. Israel iba a quedar en un estado de maldición si no se arrepentían y se perdonaban entre padres e hijos. Y eso es algo tremendo. Hermano, si no hay perdón en tu casa, tu familia está bajo un estado de maldición. Porque no es posible, tú que has recibido perdón de parte de Dios, no puedas perdonar a tu hijo. Tú que has recibido perdón de parte de Dios, hijo, no puedas perdonar a tu padre. Pero hay que empezar. ¿Quién va a empezar? ¿Quién va a dar el play de honor?
nosotros los padres tenemos que empezar a dar el ejemplo. Busquemos siempre la oportunidad para que llegue un clima de perdón a nuestra familia. Eso es importante, hermanos. Si bajo nuestra paternidad hemos cometido errores, no cometamos el más grande y terrible error, que ¿cuál es? No pedir perdón. Eso es un gravísimo error. Si lo hacemos, Dios nos va a recompensar. ¿De qué manera? Sanando los corazones de nuestra familia. Hermanos, no permitas que tu familia caiga en maldición. Cuando nosotros vivimos, pues, y gastamos nuestra vida, nuestra juventud en nuestros hijos, y ellos ven que tenemos la hidalguía de pedir perdón a ellos y arreglar con ellos, ellos empiezan a respetarnos, a reconocernos, ellos empiezan a pensar en nosotros, y cuando seamos viejos, ellos se preocuparán por nosotros. No te preocupes, ellos van a reaccionar. Hermanos, yo quiero que ustedes pasen un hermoso Día del Padre, pero eso no va a suceder si primeramente comenzamos a arreglar nuestra vida delante de Dios y delante de nuestros hijos. Que el Señor nos dé sabiduría y que pasemos un excelente tiempo en este día. Que Dios les bendiga, hermanos. Vamos a orar. Amado Dios, estamos muy agradecidos a ti por este momento. Y yo te pido una bendición muy especial por cada uno aquí de mis amados hermanos. Oh Padre, necesitamos como varones arreglar nuestro hogar. Necesitamos ordenar todas las cosas que están mal para que tú seas glorificado y para que la bendición fluya primeramente desde nuestro hogar, desde nuestra familia. Señor, enséñanos. Señor, quebranta nuestro corazón. Señor, que podamos ser de bendición para nuestros hijos, para nuestra esposa. Gracias por este precioso día y Señor, glorifícate en este momento, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Nuestra oración pueda seguir siendo que el Señor pueda dar padres fieles, que a su vez se rindan ante el Padre Celestial. Una vez más, hermanos, gracias por estar con nosotros en este tiempo de adoración.
desde casa. Esperamos que como familia también cada uno pueda estar adorando a nuestro Padre y junto pues con un solo corazón también sigamos siendo agradecidos por todo lo que Él nos da. Y hemos llegado a la parte final de este culto. Entonces, hacerles recordar que este día miércoles pues seguimos con el tiempo de oración, también con las clases del ABC. Creo que algunas ya acabaron, algunos ya están acabando. Y bueno, sigamos también edificándonos en la palabra del Señor. Y esta semana también tendremos el tiempo de o la reunión Hogares de Amor el día viernes. Así es que invitamos a todas las parejas a poder unirse a este tiempo para poder seguir siendo edificados con la palabra de Dios a través pues de algunos temas concernientes a la familia. Bien, hermanos, sigamos disfrutando de este día en familia, dando gloria a nuestro buen Señor, cualquiera sea la circunstancia que estamos teniendo en casa.